2020, patria, paz, porvenir. Bienvenido, soy Roberto Zúñiga. 15 minutos empieza a partir de este momento. Hablemos siempre de la emergencia epidemiológica o emergencia sanitaria que vive el mundo por el coronavirus o COVID-19. Y hablemos en particular de las universidades. Muy importante hablar del tema porque los jóvenes están asistiendo a clases de una u otra manera. De eso conversamos hoy con la presidenta del Consejo Nacional de Universidades, la profesora Ramona Rodríguez. Nos acompaña hoy. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Cómo ha respondido el Consejo Nacional de Universidades, las universidades en general, ante esta emergencia? Bueno, las universidades, todas las universidades en general y particularmente las universidades del Consejo Nacional de Universidades, hemos respondido basándonos en el protocolo sanitario de país. Y a partir de este protocolo que se organiza y se define, se aprueba en el país, que es el protocolo que marca la actuación de todas las instituciones, entonces en cada una de nuestras universidades se define qué acciones son las que vamos a realizar. Y una de las principales acciones fue las conferencias. O sea, se organizaron conferencias que las impartían funcionarios del Ministerio de Salud, como el doctor Carlos Sáenz, que él atendió pues toda la programación que se hizo desde el CNU para las universidades, incluyendo también el Consejo Nacional de Rectores, donde están las otras universidades, que son las universidades privadas del país. Y eso permitió que cada una de las comunidades universitarias conociéramos ese protocolo de actuación de Nicaragua. Entonces, eso nos dio la pauta para que en cada una de nuestras universidades organizáramos el protocolo sanitario de cómo íbamos a actuar en cada una de nuestras universidades. Y además nos permitió tener más elementos y conocer más sobre el COVID-19, en qué consistía el virus, cuáles eran las afectaciones en la salud y cómo debíamos de implementar las medidas de cuidado de la salud para toda la comunidad universitaria. Y en ese sentido definimos una serie de acciones, como es, por ejemplo, el poner los jabones, los dispensadores de jabón líquido, dispensadores de alcohol gel en los baños, poner las medidas de distanciamiento, o sea, la señalización para que se aplique el distanciamiento, por ejemplo, cuando un estudiante hace una gestión ante la tesorería o ante registro. Igualmente, el distanciamiento en las aulas de clase. En este sentido, también definimos lo que es la estrategia de continuidad educativa. Esta estrategia de continuidad educativa también cada universidad la elaboró de acuerdo a su calendario y a su particularidad, y luego la compartimos en el Consejo Universitario para tener, en el Consejo Nacional de Universidades, para tener la visión de cómo íbamos a actuar cada una de las universidades. Y como las universidades también somos diversas, en el Consejo Nacional de Universidades habemos universidades que son públicas, estatales, hay universidades comunitarias y también hay universidades privadas de servicio público. Entonces, hay universidades que han decidido que toda su atención a los estudiantes las están dando en línea, pero ellos siguen trabajando. O sea, ellos están yendo a los recintos, aplicando todas las medidas de cuidado, y otras universidades están en una atención por encuentro. O sea, es cambiando la modalidad presencial regular de ir todos los días a definir días que van a llegar los estudiantes. Pero esto ha implicado un análisis muy detallado por carrera, por grupo, para determinar la cantidad de estudiantes que van a llegar cada día, porque una de las medidas que estamos poniendo en práctica es evitar la aglomeración. Y también el cuidado de los estudiantes, porque ellos viajan en transporte colectivo. Entonces también en nuestras universidades también se aplica, las que tienen transporte colectivo, que las mismas universidades tienen el transporte, entonces es aplicar todas las medidas de la limpieza en el medio de transporte, para que los jóvenes también tengan garantía en el transporte. Pero también hay jóvenes que usan el transporte colectivo.
Entonces, hemos hecho división de grupos para tener máximo de estudiantes 20. Todavía nosotros tenemos universidades. 20 por sección. 20 por sección. O sea que si los grupos son de 40, los dividimos. Y llegan 20 un día y 20 otro día. Entonces, también eso ha implicado que modifiquemos jornadas, que modifiquemos periodos de clase. Hay universidades que sus periodos de clase son de 60 minutos y los estudiantes llevan mucho trabajo independiente a su casa, pero esto implica entonces auxiliarse con los medios que ellos tienen acceso, o sea, que pueda utilizar las herramientas tecnológicas. Lógicamente no nos podemos ir todas las universidades a la virtualidad en este momento. Nosotros estamos trabajando y confiando en todo lo que está ocurriendo en el país. Tenemos la gran esperanza. No podemos porque nosotros hemos hecho estudios. En principio no lo hacemos porque Nicaragua está en fase 1. Y nosotros tenemos plena confianza, y eso lo hemos analizado también en el Consejo Nacional de Universidades, en cada una de nuestras universidades. Tenemos plena confianza en el modelo de salud de Nicaragua, el modelo de salud familiar y comunitario, porque en esto también hemos estado participando docentes y estudiantes en las visitas casa a casa para que haya una educación preventiva, para que las familias se cuiden. Entonces eso nos está ayudando a nosotros también a mantener esa contención, a mantener ese cuidado. Entonces consideramos que no es el momento para que nos vayamos a la educación virtual, o sea, para que cerremos. Pero por otro lado también hemos hecho los análisis porque hay que ver los escenarios y hay que trabajar también con los escenarios más difíciles, ¿verdad? Como yo decía, confiamos en que Nicaragua no llegue que no pase a otra fase, pero todo es posible en este contexto de la pandemia. Entonces, hemos hecho estudios, qué capacidad tienen nuestras universidades para irse a la virtualidad 100%. Y hemos encontrado que las universidades, podemos decir, estamos preparadas, con profesores capacitados, con uso de tecnología, con acceso a conexiones de internet, pero nuestros estudiantes no, la mayoría no, porque nosotros tenemos estudiantes que vienen de distintas comunidades, de los 154 municipios del país, y no todos tienen acceso. Pueden incluso tener un teléfono, pero no significa que ellos tengan conexión. Entonces, todo esto lo hemos analizado, y cuando nosotros aprobamos las estrategias de continuidad, aprobamos una estrategia que viene de un consenso, o sea, de un consenso de los estudiantes, los profesores, las autoridades y los gremios. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? ¿Cómo está la situación? Analizamos todo el contexto y vamos tomando las decisiones. Entonces, en este momento, o sea, nosotros estamos preparados para continuar en los encuentros, también llevando también otras actividades que la universidad tiene. La evaluación, por ende, va a variar. La evaluación varía, y yo creo que esto es una ventaja. O sea, las crisis nos dan oportunidades, y esta crisis nos ha llevado a reflexionar de que nos cuesta hacer un cambio, porque nos ha llevado a priorizar contenidos, a definir cuáles son los contenidos que debemos abordar en los encuentros, pero además las estrategias metodológicas que debemos utilizar, las estrategias de aprendizaje que deben aplicar los jóvenes, pero también las estrategias de evaluación. O sea, cambiar esa evaluación, que es una evaluación solo de conocimiento, una evaluación muy reproductiva, por una evaluación de aprendizaje. O sea, cuánto aprendizaje está teniendo el joven, y que esto también implica prepararnos los profesores para definir esas nuevas estrategias de evaluación. Y por eso yo digo que es una gran oportunidad, porque entonces estamos poniendo en juego nuestra creatividad y darnos cuenta que es necesario, que no podemos seguir siempre aspirando a que vamos a tener esa evaluación tradicional con un test, con 100 preguntas, sino más bien que los estudiantes pueden resolver un caso utilizando todos los conocimientos que ellos adquieren en las distintas asignaturas, más de análisis y más propositivo. Entonces esto es importante, eso lo hemos discutido mucho en nuestras universidades. Ahora, hay universidades privadas que decidieron totalmente estar en línea. ¿El CNU tiene alguna incidencia en esto? Nosotros no tenemos una incidencia directa. Por ejemplo, en las universidades del CNU hay diversidad. Hay universidades que han decidido totalmente en línea. Hay otras universidades que están complementándose en una atención mixta, presencial y virtual. Y
hay universidades privadas que no están dentro del CNU, que ellas deciden pues lo que van a hacer. Tenemos comunicación, nosotros sabemos cómo está la situación, pero no tenemos una decisión de que haya una directriz. No, porque también todas las universidades del país estamos funcionando conforme el protocolo de Nicaragua. O sea que tenemos todas mucha confianza en que debemos de actuar conforme lo que se va comunicando oficialmente, y eso nos da a nosotros una seguridad para ir trabajando con nuestros estudiantes, porque hay otro tema que nosotros lo venimos trabajando, que es el manejo de las emociones. O sea, esta pandemia, y según toda la información, porque sabemos que hay, como dicen muchos, un tsunami de información. Entonces, a veces eso lleva a muchos temores. Entonces, ¿cómo vamos manejando las emociones? ¿Cómo no entrar en pánico? ¿Cómo analizar la información que te va a dar seguridad de cómo está la situación? Entonces, hemos creado lo que se llama la mochila emocional. La mochila emocional son una serie de estrategias que se dan para manejar el estrés, o sea, de cómo nosotros qué información debemos de leer, cómo debemos de comportarnos para que tampoco se nos bajen las defensas. Pero esa mochila la manejan los docentes. Son el nombre nada más. Sí, pero sí, no, yo sé que son no es literal una mochila, no. No es una mochila, pero sí los docentes. Entonces, okay, nuestros equipos de comunicación lo preparan con los psicólogos, con los profesores, y eso también se publica en las páginas web para que todos lo estemos leyendo, y además ahora pues el WhatsApp y las redes sociales permiten tener esos intercambios e ir también manteniendo esa información para tener más seguridad y que tengamos confianza en lo que estamos haciendo. O sea que todos los pasos que vamos dando, nosotros estamos seguros que los vamos dando con mucha firmeza, y que los estudiantes cuando ingresan a los recintos también se les asegura sus medidas, y también se les permite, si ellos quieren andar con guantes, si quieren andar con sus mascarillas, eso es libertad de cada uno. Entonces, el trabajo educativo para nosotros está resultando muy importante. Profesora, no cabe duda que el año académico para las universidades, este año en particular, es un reto. Según lo que hemos conversado, usted nos ha dicho, la evaluación tiene que cambiar, la presencia de los alumnos, ya sea física o virtual o en línea, cambia rotundamente. ¿Estamos haciéndolo bien? ¿Perderemos el año académico los estudiantes, los universitarios de este país? Nosotros creemos que no, porque ahorita estamos tratando de salvar el primer semestre, que es el que estábamos desarrollando. Entonces, las universidades hemos hecho la planificación conforme a nuestro calendario. Hay universidades que recién habían iniciado a mediados de marzo o casi final de marzo, entonces están ajustando su calendario, y otras universidades que ya solo les falta 8 semanas para terminar el semestre. Entonces nosotros estamos apostando a que vamos a salvar el primer semestre, porque creemos que ya el segundo semestre nos da más garantía por toda la información que circula, ¿verdad? Y porque lo vemos a nivel internacional cómo puede ir bajando ya la incidencia del COVID, y que en Nicaragua pues también creemos que se está manejando bien. Se está manejando bien, y hay mucho análisis del por qué en Nicaragua pues esto se maneja bien, y yo creo que la parte de educación es importante, o sea, todo ese trabajo educativo. ¿Hay una comunicación directa al CNU, MINSA-CNU? Nosotros lo que hacemos es trabajar conforme la comunicación oficial. La comunicación oficial que la maneja todo el país. Entonces, en esa comunicación oficial nosotros nos basamos para ir tomando nuestras decisiones. Usted se refirió así rápidamente en el tema de las falsas noticias, redes sociales. ¿Cómo estamos manejando eso desde las universidades? Desde las universidades nosotros estamos haciendo también mucho análisis, mucho análisis dentro del aula de clase, estamos haciendo foros, estamos trabajando con videoconferencias. Usted dijo algo muy cierto, en medio de esta pandemia, en medio de esta emergencia, surge una oportunidad para cambiar muchas cosas, entre ellos los hábitos de limpieza y de estudio. Sí. Gracias, profesora. Gracias por habernos acompañado. A ustedes también, por supuesto. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, aquí,
en 15 minutos. Información y entretenimiento.